Y allí está, con su vestido de colores, amarillo y naranja es, y un moño verde tiene puesto también. Un sabor amargo y dulce a la vez, que encanta a quien lo prueba sin quererlo hacer. Qué elegante la piña es, al andar, al caminar y al danzar. Las frutas la elogian y quieren ver, por lo cariñosa que parece ser. El corazón de la piña duro parece estar, pero solo quien lo puede probar verá qué sencilla será. La piña es una planta perenne nativa de América del Sur, de la familia de las bromeliáceas, ligeramente cóncavas y estrechamente imbricadas, como las escamas de los peces. Tiene un tallo tan corto que parece carecer del mismo. La punta tiene forma de lanza con espinas de puntas cortas. Sus hojas son rígidas y están ubicadas en la base y no poseen un órgano que les sirva de soporte. Las flores son hermafroditas con brácteas que no son claramente visibles. Los tépalos externos son apenas asimétricos y libres. Se encuentran sobre el punto de inserción de las otras partes florales. El periodo de floración se extiende por un mes o más. La base de la bráctea, que es el órgano más próximo a la inflorescencia, y los sépalos se transforman en una pulpa amarilla, apenas fibrosa, dulce y ácida. Puede plantarse todo el año, pero la mejor época es en otoño. La cosecha principal, por lo general, comienza al inicio del verano y dura hasta principios del otoño. Una regla básica es cosechar el fruto maduro, pues una vez cortado no continúa con su proceso de maduración. El rendimiento de este cultivo es del 30%, es decir, de 12.000 a 18.000 frutos, de entre 1 a 2.5 kilogramos por hectárea. Debido a la alta demanda y al costo de transportación del fruto fresco, se elaboran muchos productos industrializados, como jugos, mermeladas y vinagres. El cultivo de piña representa una actividad económica rentable para los productores nacionales, pues las diversas propiedades medicinales del fruto incrementan su demanda en el mercado internacional y nacional. En México, los principales estados productores de piña son Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Nayarit y Chiapas, de los cuales Veracruz ha ocupado el primer lugar en los últimos 8 años. Estamos aquí en Isla Veracruz, que es la región piñera por excelencia de México, que pertenece a la parte de la cuenca baja de Tamaulipas, que es donde se generan 9 de cada 10 piñas que se producen en México. Estamos en una plantación en Quilate. Esta es parte de una empresa exportadora de piña. Se ha convertido en una de las principales exportadoras de piña en México y específicamente produce piña de la denominada MD2, también llamada piña miel o piña oro. Este híbrido se trajo de Hawái, se desarrolló en los años 60 y actualmente ocupa casi el 40% de las siembras en México. Ha desplazado a Cayena Lisa, ha ido ganándole espacios. La Cayena Lisa se dirige principalmente al mercado fresco. Esta MD2 va a los Estados Unidos, principalmente. A partir de la década de los 80, los investigadores del INIFAP han realizado diversos estudios sobre el cultivo de piña, con el fin de incrementar su calidad y rendimiento. Los especialistas han concluido que el uso híbrido MD2 en altas densidades responde a la demanda internacional de fruto fresco. El cultivo de piña requiere de una precipitación pluvial media anual de 1.000 a 1.800 milímetros, misma que debe ser bien distribuida. En lugares donde la lluvia es menor de 60 milímetros por más de 3 meses, la probabilidad de tener abundantes cosechas y de calidad es mínima. Sin embargo, gracias a tecnologías como el riego, acolchado plástico y malla sombra, el efecto negativo de los periodos considerados secos disminuye notablemente. Utilizar protección del suelo con cubierta plástica. Observamos que la ventaja de utilizar la cubierta plástica es de que tenemos plantas más desarrolladas
que en donde no se aplicó. Pero también tenemos un aprovechamiento mayor de la humedad. Ya la humedad que está en el suelo, con estas altas temperaturas, el agua se evapora, llega a la superficie del plástico y esta se condensa y precipita. Eso indica que el agua se queda en el mismo sitio, no se va a la atmósfera. Mientras que donde no lo tenemos, el vapor o la humedad, el agua se perdió en forma de vapor y se fue hacia la atmósfera. Los vientos no deben ser mayores a 50 kilómetros por hora. Con el propósito de proteger las plantas y frutos de los efectos negativos, en caso de que el viento tenga una velocidad mayor, se sugiere proteger las plantaciones con malla sombra. La piña es un cultivo tropical que acepta cualquier tipo de suelo, siempre que cuente con buen drenaje, pues los suelos cubiertos de agua pueden causar la podredumbre de las raíces. Los suelos deben tener buen drenaje y profundidad de más de 1 metro, con textura arenosa, migajón arenoso o arenoarcilloso. Preparación de suelo que usamos para este tipo de cultivo, lo típico que se usa, rastra, barbecho y a veces donde se ocupa encamado. ¿Por qué encamado? Porque el encamado se ocupa donde hay un problema de humedad y así podemos controlar cierta parte de la misma humedad. Una buena cama de siembra se logra con labores como barbecho, técnica que consiste en dejar la tierra sin sembrar durante uno o varios ciclos vegetativos, con el propósito de recuperar y almacenar materia orgánica, rastreos, nivelación, trazo de caminos primarios, secundarios y terciarios, así como la construcción de camas y drenes. La propagación de la piña es asexual y para establecer plantaciones nuevas se utilizan los brotes vegetativos que la planta madre emite en forma natural. Basta con proporcionar una sola vez el material vegetativo a un productor para que obtenga hijuelos para la siembra de manera indefinida, pero esta primera cosecha de vástagos ocurrirá 24 meses después del inicio del ciclo. Usamos este tipo de planta, la mayoría es planta clavo dentro de los tipos de plantas que tenemos en el cultivo. Son 3 o 4 tipos de plantas. Este que es clavo, otro que se llama gallo, otro que comúnmente nosotros le decimos de pata, y la misma corona de la fruta se puede ocupar para la siembra. Esos son los tipos de plantas que utilizamos para la siembra del cultivo. Para prevenir posibles pudriciones, es necesario que antes de su siembra los vástagos se sometan a un tratamiento, con base en una solución fungicida. Lo mismo ocurre en caso de requerir agregar insecticidas para reducir las poblaciones de ácaros, piojos harinosos, sinfílidos, escamas, picudo negro y otras plagas. Hacemos una buena preparación del terreno, hacemos las camas, se pone el plástico, se establece la siembra. Después de la siembra se aplican herbicidas para aquellas áreas donde no se utilizó el plástico negro. Al momento de la siembra, se debe garantizar que la base de los hijuelos quede totalmente en contacto con el suelo y no queden bolsas de aire, debido a que ahí se generarán enfermedades fungosas o las raíces no se desarrollan, dejando a la planta sin sustento y poco acceso al agua y nutrientes del suelo. La piña es un cultivo que para su crecimiento y desarrollo requiere de una gran cantidad de nutrimentos y cuando no se aplican, la planta y el fruto presentan problemas de peso, forma y calidad. La fertilización se distribuye durante el periodo de cultivo realizando en promedio 2 o 3 aplicaciones al suelo y de 8 a 15 aplicaciones foliares por su aspersión total. Para fertilizar el terreno de manera natural, se recomienda el uso de abonos verdes. Y se le llama abono verde
porque sirve para fertilizar los suelos, enriquecerlos mediante materia viva, materia vegetal. Esta crotalaria es una leguminosa, entre varias leguminosas, pero esta tiene la virtud de que se asocia con unas bacterias. Hay unos nódulos, estos nódulos fijan nitrógeno atmosférico. Entonces, este sistema de que tiene la planta de asociarse con bacterias para fijar del aire nitrógeno, enriquece los suelos a tal grado que logra aportar lo que viene siendo 30 o 40 kilos de nitrógeno por hectárea, por ciclo. La frecuencia e intensidad del cultivo, así como las condiciones ambientales, determinan el incremento o decremento de las plagas y enfermedades. Se recomienda prevenir las diversas plagas y enfermedades del cultivo de piña, ya que de lo contrario, el control de estas resulta más costoso. Después de sembrado, utilizamos control o hacemos control de plagas. Comúnmente las plagas que más atacan al cultivo de piña, principalmente es nemátodo, comúnmente ataca las raíces. Esa es plaga del suelo, igual que sinfílido y comején, que comúnmente viven en el suelo. Tenemos otras plagas como ácaro, piojo, picudo, que son, se le puede decir, plagas aéreas. En caso de que los cultivos presenten síntomas de cualquier problema, es necesario evaluar la situación oportunamente y aplicar un producto de alta calidad. Este, de preferencia, debe actuar sobre más de una plaga o enfermedad, respondiendo así a las necesidades particulares de la plantación y garantizando un control eficaz. Una manera de poder identificar las plagas en el suelo es mediante ciertos métodos o técnicas que consiste en que es destructiva. ¿Por qué? Porque para ello yo tengo que arrancar una planta, tengo que conocer los hábitos de mis plagas, y como nemátodo ataca raíz, me voy a observar raíces. Si veo abultamiento en ellas, puedo inferir que está infestada por nemátodos del género Meliodogine. Otra plaga que encontramos en el suelo es el sinfílido. Sinfílido es parecido a un sin pies, de color blanco, que mide de 3 a 5 milímetros, muy fotosensible, o sea, que cuando está en el suelo, está en su hábitat, muy feliz. Pero cuando lo arrancamos, el efecto de la luz lo altera y empieza a moverse, es bastante móvil. Y para localizarlo usamos lo que encontremos en el suelo y luego esculcamos la base de las hojas secas. Así tratamos de buscar, es una manera de ejemplo en donde tendríamos que buscar sinfílidos. Nunca hay que buscarlo por acá, sino siempre en las raíces. Dentro de las plagas aéreas están los ácaros, y lo que infesta es la parte basal de las hojas, la parte blanca. Entonces aquí es donde empezamos a encontrar algunas pecas, ¿no? que nos indica en dónde están colonizando los ácaros. Entonces esta planta nos indica que ya tiene aquí 2 o 3 colonias de ácaros, y ahí es donde empezamos a observarlos. Entonces hay que deshojar la planta, ¿no? Se pueden observar a simple vista, eso sí lo podemos observar, ¿no? Otra plaga, así por mencionar así de las importantes, sea la tecla, el barrenador del fruto. Cuando la planta inicia su floración, es inducida a floración, más o menos a los 35 días emite la bellota. Se empieza a ver la bellota al centro de la planta, ¿no? Aquí. Y ahí empezamos a observar la floración. Entonces en ese momento es donde hay que aplicarle un producto para que controle esta plaga.
en que nunca se nos pueda pasar el verdadero del fruto. Porque así, si no lo controlamos de forma preventiva, podemos tener pérdidas hasta del 50% en una plantación. ¿Sí? Y su síntoma es de que cuando el fruto se desarrolla, algunos de estos frutitos que se observan en la fruta son infestados y la fruta pierde su forma, se encurva un poco y pierde valor comercial. Otra técnica para incrementar la producción del cultivo de piña es hacer uso de inductores cuando se acerque la temporada de floración de la planta. Este proceso reduce el ciclo de la planta, uniformiza y compacta el periodo de cosecha y además permite programar la producción del cultivo de acuerdo a las necesidades del mercado y del productor. La planta florece de manera natural cuando se presentan en la región bajas temperaturas y noches largas. ¿Cuándo sucede eso aquí en Veracruz y en Isla? A partir de diciembre y enero. Eso indica que las plantas van a estar óptimas sensibles a inducirse a floración en diciembre y enero. Si la etapa de inducción a cosecha es de 6 meses, indica que la cosecha se va a hacer en mayo y junio. Entonces, de manera natural, piña nada más habría en mayo y junio, pero curiosamente tenemos piña todo el año. ¿Cómo lo hacemos? Para ello hacemos una inducción a la floración de forma sintética, no natural. Entonces, para ello ocupamos unos productos como el carburo de calcio en 2 presentaciones, en forma sólida o en forma líquida. Este producto disuelto en agua se lo aplicamos a la planta y nos va a generar acetileno. La planta lo va a recibir, ¿no? Lo va a absorber y va a estimular la producción de etileno, que es el que induce la floración. Otro producto es el etefón. Etefón, si se disuelve en agua, nos va a dar etileno. Con carburo producimos acetileno y la planta internamente lo transforma a etileno y emite floración. Con etefón aplicamos directamente el etileno. Y otra técnica es utilizar etileno gas a 99% mezclado con carbón activado. Entonces ahora se aplica con el spray boom, sobre todo en la hilera de las plantas, el etileno gas mezclado con carbón y la planta lo recibe. Ahora, el etileno y todos los productos que mencioné forman gases. Entonces, aplicarlo de día suena poco eficiente. Esta práctica se hace de noche. También por otra característica, que las plantas durante el día tienen los estomas cerrados y durante la noche tienen los estomas abiertos. Entonces, ese intercambio gaseoso solo se hace en la noche, para que lo pueda recibir la planta y emitir la floración. Las formas más eficientes de proteger el cultivo, principalmente de quemaduras solares, son el uso de las hojas o la malla sombra. En lo que se refiere al uso de las hojas, debe de cubrirse el fruto amarrando las hojas de la misma planta por la punta. Esta técnica, si bien protege el fruto, no se ocupa de la planta. Cuando se utiliza la malla sombra, se cubre con ella el cultivo, lo cual, además de hacer que la radiación disminuya, genera un microclima debajo de ella, que propicia condiciones óptimas para el desarrollo tanto de la planta como del fruto. La cosecha de frutos debe realizarse en acuerdo con el comprador.
porque cada empresa exportadora y de comercialización tiene sus propios requerimientos de calidad. Deben evitarse golpes, raspaduras y presiones excesivas para no dañar el fruto durante su transporte y exhibición en los centros de consumo. Lo que ustedes ven, el proceso de recolección es totalmente manual. Se utilizan algunos con ayuda de sacos, le llaman chonchos, y pues tienen que andar pues dentro del campo, es difícil, pero siempre procuran ellos que el fruto reciba el mejor trato posible, es decir, el menor número de golpes. Solo una parte de la producción llega al mercado internacional, ya que los frutos que no cumplen con las características de la demanda de exportación se destinan por un precio menor al mercado nacional. Los frutos seleccionados se transportan por los caminos menos accidentados, con lo cual se evita que se ensucie y maltrate la cosecha en su trayecto a la empacadora, lugar en donde se garantizan los requerimientos de exportación. El tratamiento que recibe la piña antes de ser exportada se realiza en la empacadora. Los frutos son descargados a través de una banda mecánica que los transporta al área de lavado, en donde se quitan posibles restos de maleza, tierra o residuos del cultivo. Una vez limpios, se corta el tallo, que pudiera quedar en los frutos, y se forman manualmente en la dirección adecuada para pasar al proceso de encerado. El cuerpo del fruto pasa por un rociador y donde fue cortado el tallo se sella manualmente. Este proceso permite que los frutos se conserven por mayor tiempo. Las cajas se ensamblan dentro de la misma empacadora y en ellas las piñas son formadas para después etiquetarlas. Una vez listas, se apilan para llevarlas a un contenedor que las transportará al mercado final. Además del tratamiento físico que reciben las piñas, también en las empacadoras se verifica que el fruto cumpla con todos los estándares de calidad. Se mide la temperatura, la acidez y los grados Brix, que representan la cantidad de sacarosa que contienen las piñas de los lotes empacados. En los últimos años, la producción de piña se ha incrementado en respuesta a la alta demanda de mercados nacionales e internacionales. El Comité Nacional de Productores ha reportado que en el 2010 se enviaron a Estados Unidos y Canadá 30,000 toneladas de piña, incidiendo directamente en el nivel y calidad de vida de los productores de piña en México. Y gracias a Dios, lo poco, mucho que tengo en la vida, del cultivo de la piña ha salido. Por eso este cultivo lo quiero mucho y siento que hasta que me muera voy a estar de piñero. Audio Jungle.